Y yo suelo decir al respecto que ello equivale a dar un trato igual entre socios desiguales. Y no es justo. No es justo. Porque convierte precisamente los países del continente en un eternos países subdesarrollados. Por lo tanto, los monocultivos contribuyen a través del intercambio desigual al desarrollo desigual. Como les decía al principio, por su propia idiosincrasia, por su propio mecanismo, este sistema favorece al polo más fuerte y más rico y debilita, condena al subdesarrollo al polo más débil, al polo más insignificante como es el continente africano. Por ello, rápidamente, les puedo decir que los monocultivos en el continente africano tienen 4 principales consecuencias. La primera es que obliga a los países del sur, a los países africanos, especializarse en el cultivo de un solo producto, de un único producto que domina ampliamente sus exportaciones. No te permitan diversificar la economía. Mira una cosa tan... mira, dicho sea de paso, abro una paréntesis que cierro inmediatamente. El genocidio de Ruanda. El genocidio de Ruanda, analizado en su época, en 1994-1995, por mi amigo y colega canadiense, el profesor Maurice, Michel Chossudovsky, analizó lo que pasó en Ruanda. Mira, en Ruanda, antes que un conflicto étnico, ¿cómo se suele reducir aquí? Todo lo que sucede en África son conflictos tribales, son conflictos étnicos. Este planteamiento frívolo para mí resulta de una pereza intelectual, ¿no? El pobrecito no puede pensar mucho y le digo, bueno, inmediatamente son las tribus. Las tribus para los malos intencionados. Y no hay que hablar de tribu, hay que hablar de grupos étnicos. Porque tribu tiene una connotación peyorativa, tiene una connotación excluyente, porque los andaluces son comunidades, son grupos, son pueblos, y cuando se trata de los africanos, son tribus. Es decir, un colectivo de primitivos, incapaces de cualquier tipo de autoorganización. Bueno, según los africanistas, hay que evitar abandonar el término de tribu para utilizar el término de pueblo, de grupo étnico, siendo el objetivo dar el mismo tratamiento a los africanos que a los demás pueblos. ¿Vale? Por lo tanto, en Ruanda, ¿por qué se llegó al genocidio? Precisamente por el café, que era el único, el monocultivo de este país. El Banco Mundial, que había en su política neoliberal de las ventajas comparativas, había pedido a Ruanda fomentar la producción y la exportación del café. Y perdió de vista que había pedido a los demás países del sur, asiáticos y latinoamericanos, hacer lo mismo. Y la consecuencia inmediata, según la ley de Gossen, o la ley de la oferta y la demanda, asistimos a excedentes en los mercados internacionales, con la consecuencia de la caída vertiginosa del precio de estos monocultivos en los mercados internacionales. Y por lo tanto, Ruanda se vio de la noche a la mañana sus ingresos caer en un 90%. Esto significaba la lucha por la supervivencia. El Estado perdió el monopolio de la economía, con la distribución de prebendas que le permitía tener un cierto control de la sociedad. De ahí el fortalecimiento de los integrismos étnicos, desde luego manipulados, instrumentalizados por los integrismos de ambos bandos.
Por lo tanto, es la caída del precio del café que condujo al genocidio de Ruanda. Y lo mismo puede decirse del cacao en Costa de Marfil. Durante el periodo del esplendor del alto precio del cacao en el mercado internacional, durante la presidencia de Houphouët-Boigny, este país se convirtió prácticamente en un león africano. Y de la noche a la mañana, como consecuencia precisamente de los excedentes en los mercados internacionales, la caída del precio, Costa de Marfil perdió prácticamente la mitad de sus ingresos y la consecuencia inmediata ha sido el fomento de los conflictos intercomunitarios, de los conflictos entre los distintos grupos étnicos. Un conflicto que duró prácticamente desde 2000 hasta 2010. 10 años, como consecuencia de la caída del precio del cacao de este monocultivo. Y la segunda consecuencia, la segunda característica o consecuencia, le estaba dando las consecuencias del monocultivo en África. La segunda consecuencia consiste en el hecho de que estos monocultivos hacen o conviertan en dependientes de los precios de estos productos en el mercado internacional a los países africanos. Dependen del precio del cacao, el precio del café, el precio del cobre, el precio del cobalto en los mercados internacionales, que no controlan un mercado internacional en el que no tienen ninguna influencia. Y ello tiene graves repercusiones sobre sus economías. Y la otra consecuencia ha consistido, y es lo más grave todavía, ha consistido en el abandono de los cultivos de consumo o de autoconsumo, de autosubsistencia, para dar prioridad a los cultivos de exportación. Y la consecuencia inmediata ha sido la generalización de las hambrunas, que no se explican por la falta de recursos en el continente africano, sobran, sino por el grave error que se cometió de dar prioridad a estos cultivos de exportación, siendo el objetivo conseguir las divisas, unas divisas que han sido despilfarrado completamente en la compra de bienes de consumo, la importación de bienes de consumo de las clases gobernantes y de la adopción de su modo de vida arrogante, en detrimento de las aspiraciones populares. Y la última consecuencia, resulta que en muchos países africanos son mucho más baratos los productos importados que sus equivalentes locales. Por ejemplo, el arroz que se produce en Senegal, o el pollo, la gallina africana que tanto me gusta porque sabe muy bien. Se importa la gallina, el pollo congelado sin sabor del norte, que cuesta 10 veces menos caro. Y los productos locales ya pierden el mercado local a favor de los bienes importados, tales como las ropas usadas o el leche en polvo, que los africanos compran por su precio barato. Y ello ha conducido inmediatamente a la desindustrialización de África. Además de los programas de ajuste estructural que al fomentar, al pedir a los países africanos fomentar las exportaciones y reducir las importaciones, han creado las bases de esta industrialización. Y el golpe de gracia lo ha dado prácticamente estos monocultivos, estos cultivos de exportación. Bueno, concluyendo, para dar paso al debate, en los debates en los que vamos a tocar muchos aspectos que no
pude desarrollar aquí. Yo les diría que las materias primas en África han conducido a guerras atroces, como en el caso de Angola, donde la guerra, que duró 25 años, con un balance de más de 2 millones de muertos, 2.500.000 muertos. Esta guerra cruel entre el gobierno marxista-leninista del Movimiento Popular para la Liberación de Angola y la guerrilla ultraderechista de la UNITA, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola. Esta guerra fue financiada por los ingresos procedentes de los diamantes y del petróleo. De tal manera que en Angola, ¿por qué duró tanto tiempo esta guerra? Por dos razones. Por una parte, al igual que en el Congo-Brazzaville, en África, es la característica de los conflictos en África. Las multinacionales suelen apoyar a la vez a las tropas gubernamentales y a las guerrillas. Y la segunda razón, habíamos llegado a una especie de acuerdo entre los caballeros, el Gentleman Agreement, el acuerdo entre los caballeros. Los altos cargos militares y políticos de este país habían llegado a un acuerdo tácito o implícito, el que no se ve claramente que se ha adoptado, pero sí, implícito, según el cual los diamantes para el gobierno, los diamantes para la UNITA y el petróleo para el gobierno. Y esto explica que la guerra en este país duró tantos años. Y el caso escandaloso y vergonzoso es el de la República Democrática del Congo, donde el monocultivo mineral, el monoproducto, el coltán, el colombo tantalita. Este país es el primer productor mundial de este mineral estratégico altamente cotizado en los mercados internacionales por su alta capacidad de resistencia al frío, al extremo calor y a la extrema fría. Este mineral que se utiliza en la industria aeronáutica, la industria electrónica, en la fábrica de vuestros móviles y procesores de ordenadores, explica la guerra, pero sin ser la principal causa. No quiero reducir hoy todo lo que está sucediendo en el Congo o toda esta guerra al único aspecto de la lucha o de la guerra en torno al coltán. Hay también el mal gobierno, hay también los problemas, la falta de justicia social, y por el camino estos movimientos de guerrilla, los países vecinos han descubierto el coltán, que utilizan el coltán, que venden para comprar armas y para financiar la guerra, con un balance escalofriante de 5 a 6 millones de muertos, de los que nadie habla, Ese es un caso totalmente escandaloso. Viendo el lado soleado, tenemos también que reconocer que estas materias primas han permitido, por ejemplo, reconstruir un país como Angola. Después de finalizar la guerra, los ingresos procedentes del petróleo y de los diamantes han permitido al gobierno angoleño reconstruir el país y las infraestructuras que permiten precisamente Angola, que he visitado hace unos meses, un país que para mí, un serio candidato a ser un país emergente, con la única condición de hacer una buena gestión de los recursos naturales, del petróleo y de los diamantes. Y está, visto lo visto, está en el camino para conseguirlo.
y países también como Mozambique, Zambia, Tanzania o Kenia han mejorado sustancialmente las condiciones de vida de sus pueblos a partir de los recursos naturales. Para no mencionar el único caso extraordinario que se ha presentado en el continente, que es el de Botsuana. Botsuana es el único país africano que ha utilizado los recursos naturales para financiar el desarrollo. Este país, que pertenecía en 1965, pertenecía a los países menos avanzados. Les estoy hablando de hace unos 30, 40 años. Era uno de los países más pobres del mundo. Hoy, Botsuana es un león. Te acerca, te muerde. Hace 40 años te podría acercar, era un gato. Era gato. Te podría acercar y incluso acariciar. Bueno, no estoy despreciando a los gatos, son animales nobles, ¿vale? Pero ya hoy es un león. Es un león Botsuana, que va a conseguir precisamente los objetivos de desarrollo del milenio. Por una gestión, les suelo decir a mis alumnos cuando me dicen, bueno, profesor, no hay ningún país africano que ha conseguido arrancar, que todos han fracasado, según la literatura no menos racista del afropesimismo, que consiste a dar una lectura totalmente negativa a lo que está sucediendo en el continente africano, siendo el objetivo presentar a los africanos como unos inútiles, unos incapaces, congenitalmente hablando. Tenemos la incapacidad en la sangre, ¿no? Y ese es el modelo que un país como Botsuana consiguió contrarrestar, presentar todo lo contrario. Y ello a causa de dos factores. La primera, cosa que no se ha beneficiado ningún otro país africano. Botsuana es un país casi monoétnico. ¿Ves? El propio nombre, Botsuana, es decir, el país de los Tswana. Los Tswana que representan el 90% de la población. Y el 9% los Kalanga, y el 1% los bosquimanos o los San. Estos dos últimos grupos han incorporado, han asimilado la historia y la cultura del grupo dominante, que son los Tswana. Sobre todo por la segunda razón, la gestión seria, racional de los recursos naturales. En este país han exigido a las multinacionales del diamante explotar los diamantes, exportar sus beneficios e invertir. Invertir en los aspectos sociales locales. La construcción de escuelas, la construcción de hospitales, dispensarios, o mejor dicho, el fomento del capital humano. Cosa que muchos países africanos no han hecho. No solamente por su culpa, porque reciben estas migajas que proceden del petróleo, de los diamantes, sino que además las multinacionales en África, que es su paraíso, suelen proceder a la realización de beneficios exorbitantes, inmediatamente exportados. Suelen proceder a fraudes. No pagan fraudes fiscales, no suelen pagar sus impuestos. Y como el gobierno local va a favorecer, va a financiar los aspectos de desarrollo humano. Y en Botsuana, el gobierno, con una gestión seria, una gestión racional, ha podido poner los diamantes al servicio del desarrollo económico y social de este país. Y por último, cosa que no se suele decir, una experiencia inédita en la historia del continente, que consiste en un gobierno, una síntesis, un gobierno que se fundamenta en la síntesis entre lo tradicional y lo moderno. Donde en el gobierno de la nación, del país, hay jefes tradicionales, al igual que en el parlamento. Hay jefes tradicionales en representación, en este caso particular,
del pueblo monoétnico Tswana, que tiene distintos clanes. Están representados en el gobierno. Eso es lo que llamo, porque no hay que limitarse todo como nos han vendido hasta ahora. La democracia representativa, electoral, la mitad más uno, gobierno en solitario. Esto me parece un cachondeo. Máxime, cuando para el continente africano no se entiende mucho por la socialdemocracia, el capitalismo, el socialismo, no se entiende mucho. El africano vota porque el individuo es de su grupo étnico, porque el individuo sabe hablar, porque el individuo es guapo, porque es alto. Es así que el africano vota. Se debe empezar a tomar esto en cuenta para establecer, como les he dicho, una democracia participativa que debe ir de la mano con la democracia reivindicativa, ciudadana, de cercanía. Llevar la democracia de la capital a las aldeas. Es lo que suelo llamar la descentralización, que debe acompañarse con la descentralización con la deconcentración. A modo de conclusión, se suele decir en la literatura consagrada por parte de los afropesimistas que África nunca supo aprovecharse del aumento del precio de los monocultivos, del café, del cacao, del zinc, del cobre, del cobalto. África conseguirá recuperar su estatus a nivel internacional dando prioridad a los campesinos, a los productores. Porque África está vendiendo las tierras para producir, para que los demás produzcan en el continente lo que necesitamos nosotros y sus pueblos, en lugar de utilizar estas tierras para producir lo que necesitan los pueblos africanos. Ha llegado la hora de cambiar de planteamiento, de cambiar de chips, dando prioridad a lo africano, porque el futuro es africano. O como decía, y con ello cierro, el gran Nelson Mandela: no basta cambios a nivel interno sin que ellos se acompañen de profundos cambios a nivel internacional. Sencillamente, más que ayuda, lo que necesita África es justicia. Muchas gracias por su atención. ¿Hemos tardado cuánto tiempo? Bueno, abrimos un turno de palabras, ¿no?, para quien quiera intervenir. Profesor, enhorabuena por su brillante exposición. Ha sido aleccionadora y nos ha hecho un recorrido a partir del siglo XIX con toda la problemática de la colonización. Sería atrevido por mi parte quizás decir que a mí personalmente no me ha descubierto ninguna faceta nueva, nos movemos bajo los mismos parámetros. Evidentemente estamos ante un problema de calado, un problema hondo, que se puede ver desde multitud de puntos de vista o desde distintos ángulos, ¿no? Desde el punto de vista de su competencia, que usted es profesor de Relaciones Internacionales, nos estamos moviendo en un esquema básico de la Realpolitik. Si yo estoy encima es porque tengo debajo a uno, o si puedo tener a dos o a tres, pues mejor, ¿no? Esta situación es difícil de subvertir. Dice usted que la agricultura tiene que ser el mecanismo que nos dé paso al continente africano para una expansión y para un desarrollo en un futuro. Pero claro, nos encontramos con el escollo de que el gran capital está haciendo inversiones en estos países que están vendiendo la tierra para producir, como bien ha dicho, lo que necesitan ellos para exportar, no lo que necesita esa población de una manera autóctona. Entonces, claro, ¿cómo salvamos estos escollos? A nivel de continente, usted ha enunciado una serie de problemas, pero también creo que ha apuntado a la solución. El caso de Botswana. A nivel de continente se están llevando a cabo experiencias similares. Hay una estructura sociopolítica que permita a la ciudadanía ir tomando conciencia de esta problemática,
o estamos muy alejados de estos enfoques? Gracias. ¿Sois tan tímidos? No tenéis que tener mucha compasión conmigo, ¿no? Os habías dado cuenta que soy bastante provocador, hay que también darme, ¿eh? No hay que dar... No hay que... Sí, sí. Bueno, mi pregunta iba relacionada sobre el tema del buen vivir, que no lo ha mencionado, pero sí ha mencionado algunas cositas como la maldición de la abundancia de los países africanos. Y bueno, estoy trabajando un poco en Latinoamérica, que también tienen, bueno, muchos de esos denominadores comunes de los que ha contado la economía. Y bueno, me gustaría saber su opinión sobre esta nueva filosofía que está surgiendo. Gracias. Me alegro mucho que mi enfoque haya coincidido con la literatura que existe en este momento, en la materia, ¿no? Prueba de la actualidad, la actualización de mi pensamiento, que responde a los tiempos modernos, a los tiempos actuales. Pero la pregunta consiste en saber, ¿existe una conciencia por parte de otros pueblos africanos de lo que está pasando en Botsuana? ¿Existen otras experiencias similares? Yo diría que no, que no. El caso de Botsuana ha sido único, único. Y no sé por qué. Es muy llamativo, quizá por el hecho porque se trata de un país anglófono y un país del África Austral. Estos dos hechos llaman la atención. Un país anglófono porque la colonización, tanto la colonización británica como el periodo postcolonial británico en el continente africano ha consistido en respetar las aspiraciones, las experiencias de estos pueblos, cosa que no hizo en ningún momento Francia, lo que explica que entre los candidatos este año, en el 2015, a conseguir los objetivos de desarrollo del milenio, no hay ningún país francófono. Porque hemos mantenido durante mucho tiempo y seguimos manteniendo el cordón umbilical con la antigua metrópoli. Francia, con la descolonización de África, se marchó para mejor quedarse en el continente africano. Digo, me voy, pero me quedo. De tal manera que se ha creado lo que llamamos la Francia-África. La Francia-África, ¿ves? Algunos han empezado a decir África-Francia, que no se puede relacionar todo un continente con un solo país. Fue la cruda realidad. Es ahora que los africanos han tomado conciencia que están imponiendo prácticamente a Francia. Son ellos que están utilizando a Francia ahora. Por durante mucho tiempo, y sigue, Francia ha concluido con los dirigentes africanos un pacto de mafiosos, que consiste para los franceses en servirse de África para conseguir importantes fuentes de financiación. Las campañas electorales en Francia se están llevando a cabo con fondos procedentes del continente africano, un saqueo total, desde el general Charles de Gaulle, pasando por el socialista François Mitterrand, y el peor de todo había sido Nicolas Sarkozy, hasta François Hollande. Tienen unas relaciones más que sospechosas con el continente africano. Y por otra parte, los dirigentes africanos a cambio de los fondos que dan a Francia, los recursos, reciben el apoyo diplomático y militar para mantenerse en el poder y seguir agrediendo a sus pueblos. Esto no se ha visto con Gran Bretaña. De ahí veo esta experiencia de Botsuana y de muchos países anglófonos. Estos países han sacado su experiencia adelante por precisamente esta actitud de la antigua metrópoli. Pero yo creo que sí, haciendo un poco un paso hacia atrás, hubo otro modelo por el estilo. El caso de Tanzania. Tanzania, con el presidente Julius Nyerere,
del que prácticamente no se ha hablado muchísimo de Nelson Mandela, pero no de un hombre, una persona íntegra, como fue el presidente Julius Nyerere, que se murió después de 20 años gobernando a Tanzania, se murió pobre en su aldea de Mwanza. Se murió pobre, muy pobre. Y abandonó uno de los pocos, había 2 o 3, el camerunés Amadou Ahidjo y el senegalés Leopoldo Sédar Senghor, que se marcharon libremente, abandonaron el poder. Y Nelson Mandela. Julius Nyerere hizo también lo mismo, abandonó el poder. Adoptó un modelo de desarrollo original, un modelo de desarrollo que llamamos en Swahili, mi lengua materna, el modelo del Ujamaa, es decir, del socialismo bantú, del socialismo africano, que consistía en partir de la agricultura como factor del desarrollo. Lo llevó a cabo Julius Nyerere durante 15, 20 años en Tanzania. ¿Con qué balance? Según los capitalistas, fue un fracaso. El socialismo Ujamaa, que consistía precisamente en construir aldeas socialistas, en dar prioridad a los aspectos de desarrollo humano, tales como la educación y la sanidad, en dar prioridad a dar un código de comportamiento moral a los dirigentes, que deberían ponerse a la escuela de la tradición, utilizando una lengua africana como lengua de educación y lengua de comunicación con el pueblo. Es extraordinario lo que hizo Julius Nyerere. Los capitalistas fue un fracaso. ¿Por qué no consiguió la acumulación del capital? Para los soviéticos era otro fracaso, porque era un modelo desviacionista. No aplicó el socialismo científico, no aplicó el marxismo-leninismo. Pero para mí fue un éxito. Al menos solo a medias. Sí. A medias. Pero bastante. Con, un éxito a medias y fracasos a medias. Por los errores que se cometieron. Entre los éxitos del Ujamaa, bueno, yo suelo decir que el desarrollo no se puede reducir exclusivamente a los aspectos economicistas y comercialistas. El desarrollo tiene aspectos multidimensionales, holísticos, aspectos políticos, sociales, culturales y desde luego económicos. En lo político, en lo social, en lo cultural, el Ujamaa fue un éxito, porque consiguió la construcción nacional. En este país es imposible, en Tanzania, pasar lo que había sucedido en Ruanda. El genocidio es imposible. Todo el mundo se identifica con una lengua, el Swahili. Ujamaa vijijini. El Ujamaa en los pequeños pueblos. Roser, que ha estudiado mi lengua, es la única aquí en esta sala que habla mi lengua. Habari gani bibi? Habari za siku nyingi. Habla mi lengua. ¿Ves? Tenéis, por eso yo en esto me estoy dedicando al proselitismo, ¿no? A convertir a los blanquitos a la africanidad y a la swahilifonía. Todos tendréis que hablar el swahili, miren, el que no habla swahili, con él no hablo. Así de claro. Y el Ujamaa lo había conseguido. La educación a partir de una lengua africana. Las matemáticas, la filosofía, la biología en swahili. Hubiera dado esta conferencia dada en swahili, hubiera sido la alta dialéctica. Que es la única lengua que me viene, sobre todo cuando estoy cansado y tan convaleciente, enfermo, como autodefensa me viene a la cabeza, porque en mi conferencia me salieron muchas palabras swahili de una manera inconsciente. Me sale como lo natural para la autodefensa. Y se consiguió la educación de los niños africanos en swahili. En 10 años de uso del swahili como lengua de educación, se alfabetizó al 95% de niños africanos. ¿Qué otro país africano lo había conseguido? Ninguno.
El problema es que Tanzania es un país pobre. En lugar de dar este dinero a un hombre íntegro, a un hombre con un modelo que daba prioridad al pueblo, como Julius Nyerere, o como él mismo lo dijo para explicar un poco el fracaso a medias, que sí existe el socialismo africano, desde luego no existen socialistas africanos, que empezando con sus ministros, muchos enviaron sus niños, no a la escuela del Ujamaa, no en los Ujamaa vijijini, enviaron sus niños a la escuela de los misioneros y al extranjero, para estudiar en inglés, para crear una burguesía por encima de los demás. Por eso, además del modelo de Botsuana, que otro país que nunca aplicó los programas de ajuste estructural, no aplicó. Se trata de recuperar el Ujamaa, corregir sus errores. Por ejemplo, las aldeas socialistas eran demasiado grandes. No se tomó en cuenta las aspiraciones y los intereses de los campesinos, porque por ello terminaron considerando los trabajos colectivos que hacían en las aldeas como casi y acercali, el trabajo para el Estado. Por lo tanto, no querían trabajar. Fracasó. Corregir sus errores y llevarlo a nivel africano, es decir, la panafricanización del Ujamaa. Fracasó porque se experimentó en un país, uno de los más pobres del continente, y ahora se trata de llevarlo a nivel continental a partir de los países más ricos, para que sea un modelo que encarne las aspiraciones, las necesidades populares. Y la segunda pregunta, efectivamente, con mis amigos latinoamericanos, con los que voy de la mano, de Bolivia y de Ecuador, pensamos y defendemos el modelo del buen vivir, que el desarrollo no tiene que tener solamente la dimensión material, hay también la dimensión espiritual, que es la dimensión de la satisfacción de las necesidades, de las aspiraciones de la persona. El buen vivir, el vivir bien. Y el vivir bien, que significa que se ha adoptado un modelo en la zona que llamamos del neodesarrollismo, que consiste en decir no a los dictámenes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, un modelo que consiste en dar prioridad a los pueblos indígenas de Ecuador, a los pueblos indígenas de Bolivia, de Venezuela, siendo el objetivo realizar un modelo de desarrollo humanamente centrado, con rostro social, Es lo que yo recomiendo a los africanitos, a los negritos. Porque no entiendo Latinoamérica o algunos de sus dirigentes, por opción política o para mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, han dicho no. Países como Chile, Brasil, con Lula, antes de Dilma Rousseff, Venezuela, Panamá, hasta el país de Daniel Ortega, Nicaragua, Uruguay, han devuelto sus deudas al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y los que no lo tenían, los demás les prestaron. El caso de Venezuela, que dio dinero a Argentina para pagar su deuda. Devolver estos fondos al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional para romper, para evitar que se utilice la deuda externa como instrumento de presión. Y no volvieron a firmar nuevos acuerdos. Es lo que se debe hacer. Decir no al modelo, no al sistema. Los africanos se han entregado de una manera casi religiosa al modelo neoliberal. Un modelo que crea pobreza y al mismo tiempo responsabiliza a los pobres de su pobreza. Un modelo que en lugar de luchar
contra la pobreza, lucha contra los pobres. ¿Este modelo tiene futuro? Se ha hablado del Sole, del fin de la historia. El fukuyamismo. Para mí, lo que sí ha llegado a su fin no es la historia, es el capitalismo. Porque lo que estamos viviendo ahora, hay que decirlo por su nombre, es la crisis del capitalismo. Así de claro. Queríamos saber su opinión sobre el papel de la ONU en África como agente, el papel de la ONU en África como agente de reproducción del status quo. Bueno, es un poco sesgada la pregunta. Gracias por la conferencia, señor Rabunda. Y mi pregunta es relacionada más sobre el tema del Sahel, porque es un tema que investigo un poco con Soledad. Y quiero saber sobre la presencia estadounidense recién, a través del AFRICOM, en la zona, que sí se podría, hasta qué punto podría esos países con la economía estancada, como usted ha mencionado, hasta qué punto podrían aprovechar de la competencia de Estados Unidos con los antiguos colonias para que sea mejor, para mejorar esta economía. ¿O si usted cree que es posible que estos países pueden aprovechar esta competencia para mejorar su economía o no? Yo únicamente me gustaría saber las técnicas o métodos que podrían tener los campesinos para defenderse contra la acaparación de sus tierras por parte del inversor extranjero, ya que sus gobiernos tienen intereses con ellos. ¿Qué técnicas podrían llevar a cabo para defender sus derechos? Muy bien, ya no hay otra. Sí, se ha animado al final, muy bien. Quería preguntarte si ves alguna similitud entre el proceso que se está viendo actualmente en Grecia, que ha sufrido también Portugal, España, en el que se está usando la deuda para poner bajo la bota a lo que se ha elegido, vamos, a los resultados electorales y a la democracia de un país. Como veo que tienes experiencia en este tema, por lo que cuentas, quizá nos puedas dar algún consejo para afrontar la situación actual. Gracias. Quería preguntarle el factor agua en los conflictos nacionales o internacionales. Yo lo veo muy importante, tanto como el petróleo o los minerales, como usted menciona. Muchas gracias. Dos cosillas. La primera, que realmente no deja de llamar la atención la comparación entre lo que sucede con los países africanos, que tienen una gran riqueza y biodiversidad, tanto en recursos naturales, minerales, como en recursos florísticos o de fauna, etcétera, con lo que pasa, con lo que sucede en algunos países latinoamericanos como Colombia. Y creo que Colombia tiene un conflicto de más de 50 años, las últimas décadas de los cuales se ha incrementado a raíz precisamente del gran potencial y de la gran riqueza que tiene en recursos minerales, sobre todo gas, petróleo, oro, etcétera. Y creo que sí, efectivamente, es un efecto perverso el que tienen la existencia de estos recursos, o una maldición, como usted bien lo dice. Mi pregunta iría en el sentido de qué opina usted de la cooperación al desarrollo en los países, en todos los países africanos, si es efectiva realmente, si ha contribuido en todas estas décadas que usted viene estudiando el tema, si ha contribuido realmente a avanzar o es un freno para la autogestión y para el autodesarrollo por parte de esos países. Gracias. Le agradezco también la ponencia y quería preguntarle, aunque lo ha dicho en algún momento, esas creencias que tenemos aquí sobre África, quería saber cuáles cree que son esas imágenes que se transmiten del continente africano por parte de los medios de comunicación, cuáles son las que cree que son más manipuladoras o las que se transmiten de una manera más equivocada en referencia al continente. Gracias. Me han dado 10 minutos. Si voy más allá me van a enseñar la tarjeta roja y fuera, inmediatamente. Haitiana es
El árbitro, si hay, me voy más allá de los 10 minutos, tarjeta roja. Fuera, inmediatamente. Bueno, rápidamente, yo diría que a la pregunta de la compañera sobre el papel de la ONU en el continente africano, es esta organización el representante del statu quo. Pero yo diría que a la ONU hay que juzgarla por su propia esencia, por su propia idiosincrasia. Es para mí la organización más universal en este momento, la organización incluso que más tiempo ha durado. Eso es de agradecer. Y reconocer al mismo tiempo que la ONU es el reflejo de los propios estados que lo han creado, que no le han dado los medios de su política. La ONU no es un gobierno mundial, todo lo contrario, es una organización que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, siendo el objetivo mantener o obrar para la paz y la seguridad internacionales. Y se debe de reconocer, hay aspectos positivos por el hecho de que la ONU en África ha sido determinante por 3 razones. La primera, esta organización contribuyó a la descolonización de los países africanos. En la década de los 60, la Asamblea General de las Naciones Unidas, con los países de Asia y Latinoamérica, presionaron a la comunidad internacional de la época en el sentido de la independencia, de la descolonización de África. Y el segundo factor positivo, la ONU es un participante muy importante en los problemas de desarrollo en el continente africano. Por ejemplo, el Plan de Acción de Lagos, que se concibió en la década de los 80 como un modelo de desarrollo autocentrado, un modelo de desarrollo endógeno, fue precisamente producto de la colaboración de la Comisión de las Naciones Unidas para África junto al PNUD y a la Organización de la Unidad Africana. Y la ONU tiene una agenda de desarrollo para el continente africano, utilizando sus agencias u órganos pro derechos, pro desarrollo en el continente africano. La ONU también tiene a su favor el hecho de haber contribuido en el continente africano a la paz mediante las operaciones de mantenimiento de la paz. Me pregunto sin la ONU, ¿qué hubieran venido estados como Somalia o la República Democrática del Congo hubieran desaparecido? Por ejemplo, la ONU ha tenido un papel bastante positivo, reconocer al mismo tiempo que es una organización estancada, una organización que se ha quedado a la situación que prevaleció en la época de la Guerra Fría, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias, en particular debe proceder a la democratización interna, dejar de ser esta burocracia pesada, incluso corrupta, como se pudo comprobar durante el mandato de Kofi Annan. Se debe democratizar desde dentro a esta organización, poniendo fin al poder de una élite, de una minoría, los 5 miembros del Consejo de Seguridad, para extenderlo, por ejemplo, al G20 o el G33. Es lo que debería ser la verdadera ONU, o el G90, o convertir el Consejo de Seguridad en Asamblea General, o trasladar el poder del Consejo de Seguridad a la Asamblea General. Al fin y al cabo, ha llegado la hora de democratizar a esta organización que se ha convertido en un instrumento de agresión junto a la OTAN de las potencias occidentales. Y la pregunta que se refiere al Sahel, esta zona tiene un aspecto importantísimo para los Estados Unidos, que al finalizar la Guerra Fría ya no han dejado a África en manos de sus aliados occidentales, a Francia en particular, Gran Bretaña, el primo,
el primo de Estados Unidos, o Portugal y España. Estados Unidos, como decía el ministro de Hacienda de Bill Clinton, ha decidido competir con Francia en el continente africano. No va a dedicar a Francia exclusivamente las iniciativas en este continente. Y esto explica la presencia de Estados Unidos en el Sahel, a través de AFRICOM. Hasta ahora se creó con la administración Bush, se creó AFRICOM. Existía un mando militar norteamericano para cada continente. EUCOM para Europa, PACOM para el Pacífico, y ahora, para la importancia que ha tenido África después, se ha creado el AFRICOM, cuyo objetivo declarado es contribuir a la paz en el continente africano mediante operaciones de mantenimiento de la paz, la formación de los militares africanos. Pero el objetivo no declarado es asegurar el acceso al petróleo del Golfo de Guinea. Ese es el objetivo de AFRICOM, que ningún país africano ha querido acoger. ¿Sabéis por qué? Para no convertirse en el objetivo de Al-Qaeda. Todos los países africanos han rechazado el AFRICOM. Ninguno lo ha aceptado, ¿vale? Por eso Estados Unidos está llevando una política africana a través de el último Obama, por tener orígenes africanos, por ser un presidente, no es un presidente afroamericano, es un presidente producto de la inmigración africana. Y curiosamente es el que menos ha hecho para África. Menos que Bill Clinton, menos que George Bush. ¿Sabéis por qué? Para no ser acusado de sectarismo. Una mala suerte, ¿no? Teniendo uno de los hijos del continente dirigiendo la potencia del mundo, y tiene que tener reserva para no ser acusado de sectarismo. Pero reconocer a su lado que ha intentado vincular el buen gobierno en África y el desarrollo. Esa es la gran aportación de Obama para el continente. Y la otra pregunta se refiere a qué técnicas pueden utilizar los campesinos para defender sus tierras. Mira, ese es el drama en África, porque las leyes en África dicen claramente que la tierra, que son tierras étnicas, que son tierras de grupos étnicos y no del Estado. Pero desde 1960, los estados han adoptado leyes que atribuyen la propiedad de la tierra al Estado, que les puede extorsionar en cualquier momento. Dicen que la tierra pertenece al que lo pone en valor. Es una trampa. El que deja de cultivar la tierra la pierde. Eso es lo que los estados africanos han hecho, y con ello cortando prácticamente la soberanía que los grupos étnicos tenían sobre sus tierras. De ahí la tensión que existe en este momento entre el Estado y los grupos étnicos. Porque el Estado, a partir de la ideología neoliberal, según la cual todo se puede vender, todo se puede comprar, ha empezado a vender las tierras para tener acceso a las divisas, y con ello procediendo a la extorsión de los campesinos. De ahí, en el futuro, esto puede desembocar en una situación de violencia generalizada. ¿Qué similitud se puede hacer entre lo que está pasando en Grecia, España, etcétera? ¿Y qué se podría hacer? Es la primera vez que se me hace esta pregunta. Yo había dicho más de una vez, Sole, que durante 30 años, con el ajuste estructural, nos convirtieron en laboratorios, en cobayas de India a los africanos, y habíamos sobrevivido. Ningún europeo se ha acercado para preguntarme cuál es nuestro secreto. Por haber sobrevivido a tantas agresiones, por haber sobrevivido a una receta asesina, que se ha llevado, esa es vuestra culpa, por no habernos ayudado en aquella época.
¿O sabías que, bueno, estos africanos para poner fin al desorden africano? Y cómo han visto que los africanos hemos sobrevivido por otros mecanismos que guardo como secreto. No se los voy a decir. A tú sí, como has sido el único en preguntarme, te lo voy a decir en privado. Pero no le voy a decir en público nuestra receta y nuestro secreto. A los pigs, ¿conociste a los pigs? A los cerditos. Portugal, Italia, Grecia y España. Les han aplicado las mismas recetas que se llevaron a cabo en el continente africano. Y les veo cada fin de semana, cada día en Madrid, la Plaza de Sol o la Plaza de Cibeles, ocupados por los manifestantes que están cuestionando el modelo, cuestionando la globalización. Los africanos lo habíamos ya vivido 30 años, donde destruyeron, como les había dicho, el estado de bienestar. Un estado que, a pesar de sus fallos, Sole, que nos conocemos, somos amigos de hace muchísimo tiempo. Yo decía de jovencito en la época que hay que destruir el estado. Porque el estado en África era el mal absoluto. Recibí palos, además de tacharme de anarquista. Que yo digo, mira, África tiene el mérito, haitiana, voy cerrando. África ha tenido el mérito de haber vivido mucho tiempo sin el Estado. Y el problema de los africanos empiezan con el Estado. Empiezan con el Estado. Por lo tanto, el Estado es el problema. ¿Sabes cómo llamamos el Estado en Swahili? Rosé, ¿cómo se llama el Estado en Swahili? Serikali. Serikali. Y he hecho la investigación. Es una palabra compuesta de la palabra ser, viene del árabe. ¿Alguien habla árabe aquí? Qué bien, qué bien. Tenemos 10 a 15% de palabras de origen árabe en Swahili. Ser viene de ser. ¿Qué significa ser en árabe? Ser. No, secretos. Secretos. Ser, secretos. Al sir, nosotros vocalizamos ser. Kali, un adjetivo swahili. Para decir que el Kali significa malvado. Y ser, secretos. Un grupo de malvados que guardan secretos. Es eso, Roser, el concepto que tienen en el Estado. Y en Kikongo la teoría del Mbula Matari. El Mbula Matari, que significa, ¿alguien habla el Kikongo aquí? ¿O alguien es Mukongo aquí? Significa el rompedor de las piedras. Es decir, la encarnación de la fuerza en toda su brutalidad. Es esto la concepción que tienen del Estado. Por eso, para el africano, el Estado, el africano de a pie, el verdadero. El Estado hay que estafarlo. Y si es posible, destruirlo. Y rápidamente voy cerrando. Y la otra... Me ha pillado. La otra es el factor agua. Efectivamente, los conflictos del futuro van a ser los conflictos en torno al agua. Al igual que hoy el petróleo, el coltán, mañana va a ser el agua por la escasez. El agua por ser fuente de vida y al mismo tiempo fuente de la muerte. Y África se ha salvado hasta ahora porque la cuenca, sobre todo en la cuenca del río Congo, tenemos, sabéis, un excedente de agua. Un excedente que incluso tendremos que exportar hacia las demás partes del continente. Pienso hacia el Sahel e incluso el África austral, que vive una situación de sequía. Efectivamente se ve en el Valle del Nilo. Ya es un factor de conflicto entre Egipto, Etiopía y Sudán. Y la penúltima, la comparación de países africanos con Colombia, sorprendió. Yo suelo decir, efectivamente, tiene toda la razón del mundo. Comparando Colombia a países africanos, veo muchas similitudes con la República Democrática del Congo. Y se les suele llamar los dos cocos. De Colombia, República Democrática del Congo, el Congo. Por tener las más altas tasas de personas desplazadas y por tener importantes recursos y al mismo tiempo agresiones
Colombia ha podido defender su territorio y sus riquezas dotándose con un ejército de disuasión. Que no se me interprete mal. Yo, como profesor de Relaciones Internacionales y diplomático de formación, no puedo dar prioridad a la violencia, a la fuerza militar. Debe ser la última. Hay que negociar, hay que dar prioridad a soluciones políticas. Colombia, con el Plan Colombia, lo ha resuelto a su manera, dando prioridad a la solución militar, que ha tenido un cierto éxito porque ha obligado a las FARC a negociar. Lo que está pasando hoy en La Habana es consecuencia de la presión militar del gobierno colombiano, en primer lugar de Uribe y en la actualidad de Santos. Mientras que en el Congo, como les decía, somos un supermercado sin guardianes. ¿Os podréis imaginar un supermercado sin guardianes? Sole se va a llevar todo a casa. Mi amigo Sole se va a llevar. Ya me he puesto... No, se va a llevar, va a ir ahí a servirse, hombre, me parece muy bien. Hombre, si no hay... Me parece muy bien, hay que de cara al pueblo satisfacer sus aspiraciones. Y la última, haitiana, la imagen de... haitana. La comparación de África, un continente con tantas riquezas y al mismo tiempo un continente pobre. Es eso la cruda realidad que llama a la conciencia, tanto de los propios dirigentes africanos como de la comunidad internacional. No sé, es la gran paradoja, la gran paradoja. Estas materias primas se han convertido en maldición. Yo cada vez que se descubre en algún sitio en el continente una riqueza, me pongo a llorar. Me pongo a llorar porque va a traer conflictos. Y ahora que se ha descubierto el coltán en Colombia, he dicho, Dios mío, qué suerte. Bueno, no para desear mala suerte al pueblo hermano de Colombia, quizá nos pueden dejar en paz. Porque se ha descubierto el coltán en Colombia y el coltán en Rusia. Me van a dejar un poco el Congo tranquilo. Para decir, y con ello termino ya, que una globalización que excluye a África es una globalización coja, es una globalización excluyente. Siendo África el continente más pobre, no por tener la pobreza en sus raíces, en su idiosincrasia, sino por ser el producto de las injusticias internacionales institucionalizadas. Todos los pueblos, todos los que tienen compasión para con los africanos, los pueblos de buena voluntad, para adoptar un término de la Iglesia, deben ayudarnos para acabar con este monstruo que pisa fuerte, que es para los africanos el imperialismo, que en este continente es el más agresivo. El imperialismo acabó con Patricio Lumumba, el imperialismo acabó con el joven capitán Tomás Sankara, el imperialismo acabó con el máximo líder panafricanista, el Osagyefo Kwame Nkrumah. Es también en el continente africano que el imperialismo va a encontrar su tumba, quería decir. Muchas gracias por su atención.